Estamos rodeados de un bombardeo de información que trata de captar nuestra atención y de manipularnos. Creemos que somos resistentes ante ello, pero no. La saturación mediática a la que estamos sometidos afecta directa e indirectamente sobre nuestra percepción de la realidad y, por tanto, sobre nuestras emociones, actitudes y las respuestas que damos a partir de las mismas. Uno de los aspectos en los que más influyen los medios es en la interiorización de lo que es normal y lo que no lo es. En palabras de Robert Ferguson, todo lo que se nos presenta se hace dentro de un modo de realidad para el que hay características unificadoras, y son estas características las que instalan el sólido fundamento sobre el que se mantiene o cuestiona el concepto delicadamente envenenado de lo que es normalidad. Piensa, por un momento, en qué era normal socialmente hace tan solo 5 o 10 años, y que hoy se considera como normal. Tras ello, reflexiona sobre dos preguntas clave: ¿a quién le interesa que esto se haya convertido en normal? Y ¿quién gana dinero con esto? ¿De verdad crees que lo que lees y ves no está influenciado por los intereses de emporios multinacionales que son los dueños de los medios a través de los cuales crees que te informas? Cuando tienes una postura determinada ante un conflicto que te llega a través de los dueños de los medios, que tienen sus prioridades económicas y políticas, ¿la postura que has adoptado es tuya o es la que ellos te han inculcado? Un ejemplo de la influencia mediática, en base a su relación con el poder político, nos lo da William Randolph Hearst. William era un gran magnate de la prensa estadounidense que empleó sus medios para manipular la opinión pública estadounidense para que estuviera a favor de un conflicto entre España y los Estados Unidos. Este conflicto, precedido por los medios de Hearst y otros, acabó convirtiéndose en una realidad tras echar la culpa de la explosión del USS Maine a España y avivar la ira con el lema Remember the Maine, to hell with Spain, publicar historias sensacionalistas sobre la brutalidad española en Cuba y retratar a los españoles bajo caricaturas que representaban a estos como bárbaros y crueles. Tal fue el odio que se generó que en algunos hogares estadounidenses se empleaba papel higiénico con los colores de la bandera de España. Este ejemplo, cuyas consecuencias fueron originadas por la prensa amarillista, sirve de referente, incluso a día de hoy, en lo tocante al sesgo informativo a través del cual se nos presentan las noticias. Cuando éstas se dan, en la cobertura de los conflictos armados, podemos contemplar cómo los medios de comunicación se enfocan sobre la generación de emociones, a través de la presentación de imágenes impactantes que reflejen un drama humano y la omisión del contexto histórico, económico, político y social que rodea y precede a la guerra. Al omitir el contexto y priorizar la emoción por medio de la imagen, se da lugar a un simplismo cognitivo en el que la opinión se muestra ajena a la razón y al análisis, llegando a conclusiones simplistas guiadas por la emoción. ¿Cuánto tardaste en tomar postura a través de las redes sociales con la guerra entre Rusia y Ucrania y con la dada entre Israel y Palestina? Poco, ¿verdad? ¿Y por qué empezaron estas guerras? ¿Cuáles fueron sus antecedentes? ¿Quiénes tienen intereses en las mismas? ¿Lo sabes? No, ¿verdad? Puede que en tu caso me equivoque, no lo sé, desconozco quién está viendo esto, pero lo que está claro es que prácticamente nadie sabe qué elementos dieron lugar a dichos conflictos y, aún así, tiene una postura claramente definida, clara, precisa e inamovible sobre los mismos. Dicho esto, vamos a analizar algunas de las estrategias que los medios de comunicación emplean para influir sobre nuestra percepción de la realidad. El encuadre. El encuadre se basa en presentar una información concreta de forma que promueva una interpretación determinada. Un mismo acontecimiento puede ser presentado como crisis u oportunidad, dependiendo de dicho encuadre. Dicho de otro modo, los medios enmarcan una realidad desde el preciso momento en que deciden qué es y qué no es noticia y, ante dicha realidad, los individuos responden por medio de los encuadres mentales que dichos medios han establecido en sus mentes como las formas correctas de entender el mundo. Un ejemplo simple de hasta qué punto la forma de encuadrar la realidad de un hecho influye sobre nuestra percepción lo da un experimento en el que se mostraba un vídeo de un accidente de tráfico a un grupo de personas a las que, tras ver el mismo,
se les pedía que estimasen la velocidad a la que iba el vehículo accidentado. Las personas a las que se le preguntó a qué velocidad iba el vehículo que se estrelló, estimaban que iba a una velocidad mayor que aquellas a las que se le preguntó a qué velocidad iba el vehículo que golpeó en vez de estrelló. El vídeo era el mismo, pero el cambio de una mera palabra afectó al encuadre bajo el que se presentaba el hecho y, en consecuencia, al marco mental del individuo. Otro ejemplo de encuadre que se emplea mucho y que está relacionado con lo mismo es que si se nos dice que el riesgo de que acontezca algo ha pasado del 1 por 1000 al 2 por 1000, no nos alarmamos demasiado. Pero si se nos dice que el riesgo es el doble, aunque lo dicho sea real, la probabilidad de que nos asustemos se va a incrementar notablemente. Agenda setting. La agenda setting se basa en determinar qué es noticia y qué no, así como de definir, respecto a las que escoja, cuál es la importante, cuál ha de tener mayor cobertura y cuál no. Al dar mayor visibilidad a unos temas y no a otros, el espectador percibe una realidad como más importante y deja de atender a otra, que en muchos casos es silenciada a través de lo que denominamos como silencio informativo. Dicho de otro modo, cuanto más espacio se le concede a un determinado tema en los medios de comunicación, más se fortalece dicho tema en la memoria de las personas. De esta forma, cuando reaccionamos ante algo, ya sea a favor o en contra, estamos actuando en base de lo que determina la agenda setting. Un ejemplo de la misma lo tenemos en la crisis del ébola de 2014 a 2016, donde ante una epidemia localizada, la inmensa cobertura mediática que ésta recibió dio lugar a que cundiera el pánico incluso en países donde el riesgo de contagio era prácticamente inexistente. Al poner este asunto en la cima de la agenda pública, determinaron que fuera prioritario en la consideración y acción de particulares y políticos, y dejasen de serlo los temas que realmente eran urgentes. Estereotipos. El empleo de estereotipos se da desde los medios para simplificar la realidad y generar, en consecuencia, mentes simples, para crear categorías sociales separadas y generar, en consecuencia, enfrentamientos sociales desde abajo hacia abajo, y para dar lugar a la interiorización de la separación social y generar, en consecuencia, la imposibilidad de unión. No obstante, al menos bajo mi opinión, los estereotipos, tal y como están representados, se establecen fundamentalmente para que los individuos creen una identidad por oposición, es decir, para que se definan a sí mismos por su lejanía hacia el otro, hacia el que es entendido como opuesto o enemigo. La manipulación emocional. La manipulación emocional consiste en usar imágenes de gran impacto, música emotiva o lenguaje de carácter sensacionalista con el objetivo de dar lugar, según el objetivo del emisor, a miedo, ira o simpatía en el público. Esta manipulación es empleada, como es de fácil deducción, para influir en la opinión pública y mover a las masas en una u otra dirección. Un ejemplo de esta manipulación lo tenemos en la Guerra del Golfo de 1991 y el testimonio de Nayira. Este testimonio, dado por una niña de 15 años que respondía al apodo de Nayira, ante el Comité de Derechos Humanos del Congreso el 10 de octubre de 1990, fue muy difundido por los medios y empleado por los políticos para obtener el respaldo del pueblo ante una posible guerra, la que fue, más tarde, la Guerra del Golfo. La razón de esta difusión era la doble emoción generada. Por un lado, se exponía que los soldados iraquíes, al invadir Kuwait, habían sacado a bebés de las incubadoras dejándolos morir. Por otro, quien manifestaba esto era, ni más ni menos, que una niña que había presenciado, con sus propios ojos, este horror. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. I could not help but think of my nephew. ¿Se imagina algo que mueva más emociones que una niña de 15 años que ha visto cómo los malvados soldados iraquíes sacaban a bebés de sus incubadoras para dejarlos morir?
¿Se imagina no respaldar una guerra contra un enemigo que representa el mal de una forma tan manifiesta? Difícil de imaginar, como también de creer que la niña que narraba tal suceso era la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos, que su testimonio estaba orquestado por la firma de relaciones públicas Hill & Knowlton y que lo expuesto era falso. El priming. El priming cognitivo consiste en la exposición previa a un estímulo para que influya en la respuesta dada a otro estímulo, presentado posteriormente, pero que está relacionado con el primero. Por ejemplo, si se te muestra una noticia sobre un accidente de coche antes de preguntarnos sobre la seguridad en la carretera, es bastante probable que la percepción de riesgo en la carretera sea mayor que si solo se nos hubiera realizado esta pregunta sin la noticia del accidente. El objetivo principal del priming es el de activar, por medio de palabras, sonidos o imágenes, conceptos o recuerdos en la mente del receptor, para influir en su procesamiento cognitivo y, en consecuencia, en sus acciones. Es muy sencillo. Si se te presenta el color verde y después se te pregunta por frutas que recuerdas, es muy probable que te venga a la mente una manzana antes que un plátano. Narrativas. Las narrativas no son otra cosa que la construcción de historias que sirven para presentar un hecho o a las personas involucradas en el mismo del modo que más convenga a quien las haga. El uso de las mismas es especialmente potente para influir en la opinión pública, pues las personas dotan de sentido al mundo a través, principalmente, de historias y de las emociones asociadas a las mismas. De hecho, tú te defines en base a historias y emociones que has vivido. Por ejemplo, en un contexto de crisis, donde el inconsciente colectivo es más tendente a buscar salvadores, se puede establecer una narrativa de un político, enfocada en su historia personal de superación, valentía, honor, entrega y voluntad, que le presente como un salvador, como alguien que va a dar lugar a una sociedad nueva. El humor y la sátira. Aunque nos resulte extraño, el humor y la sátira pueden ser de gran utilidad para manipular a la gente. A través del uso inteligente de los mismos, se puede ridiculizar al oponente, trivializar un tema que sea de calado y, ante todo, desviar la atención de los problemas que realmente tienen las personas. Los programas de entretenimiento, centrados en el humor y la sátira, cumplen esta función muy bien. Siguiendo a García Vilés, esta práctica a la que hacemos referencia, también conocida como infoentretenimiento, es un fenómeno mediático en el que los contenidos y las formas narrativas se seleccionan teniendo como criterio supremo el impacto que puedan causar en la audiencia, en lugar de la capacidad para suministrar información relevante de la forma más rigurosa posible. En base a lo mencionado por Paula Amon-Buch en Tendencias de Comunicación Política, el infoentretenimiento político y sus efectos, en lo referente a algunos de los aspectos negativos de lo aquí mencionado, explica que esta forma de comunicación política reduce la calidad de la información que se transmite a la sociedad. Como consecuencia de la combinación entre el entretenimiento y la política, la información tiende a banalizarse y recibe un tratamiento frívolo. El problema radica en que esto puede conducir a una reducción de la capacidad crítica de los espectadores de esta clase de programas, lo que puede influir en su toma de decisiones. En España, el primer ejemplo de infoentretenimiento político se dio en 1995, con las Noticias del Quiñol, un programa de sátira política que iniciaría el curso de otros posteriores, como Caiga quien caiga, El Informal o Buenafuente. La repetición. La repetición consiste simplemente en repetir un mensaje hasta que quede grabado en la mente del receptor como natural. Hay que tener en cuenta que la repetición genera familiaridad y esta atracción. La repetición está relacionada con el efecto de la mera exposición, que demuestra que las personas tienden a preferir aquello con lo que están familiarizadas, como pudieran ser mensajes a los que han sido sometidas con una frecuencia elevada. Los anuncios que se repiten hasta la saciedad, combinados con eslóganes pegadizos, son un buen ejemplo de lo mencionado. El eslogan omnipresente de Me encanta, de McDonald's, o de Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, en Canalcar compramos tu coche, reflejan lo mencionado. El eslogan, con la repetición, se fija en la mente y facilita que ésta perciba el mismo como familiar y, por tanto, como más atractivo.
Cuando nos planteamos, por ejemplo, por qué se ponen los carteles, incluso a día de hoy, a diestro y siniestro, con caras de los representantes de los distintos partidos políticos en las calles, tiene que ver con esto, con la repetición del mensaje y la repetición de una cara, para que ésta sea más familiar y por lo tanto acabe siendo más atractiva por repetición. Como siempre, esperamos que este contenido te haya sido de utilidad. Te mandamos un fuerte abrazo.